Bienvenidos a La Ficha Rosa, Rafa Pontes, Celia Corral Cañas, Guille, Noelia López Souto. Este es nuestro especial literatura infantil, el programa que todos estábamos deseando hacer. Rafa, ¿te lo has preparado? Un poco más de lo que pensaba. Tenemos que dejar claro... Va a hablar mucho, Rafa. Ya habló bastante el programa pasado sobre un tema que no vamos a nombrar y hay que dejar claro que literatura infantil no tiene nada que ver con el nuevo libro de Alejandro Zambra, que se titula así, Literatura Infantil. Y que es maravilloso, por cierto. Y que Increíble. Celia y yo no coincidimos en gustos, una vez más. Una vez más, ¿cómo puede ser? Me gusta mucho Alejandro Zambra, o sea, no como también. para ponerle dentro de los grandes autores, etcétera, pero sí me gusta mucho. Pero Literatura Infantil es un libro, en su larga trayectoria, dentro de 20 años, era un libro muy menor. Claro, no es uno de los libros más paradigmáticos, desde luego, pero es fantástico igualmente. Un libro menor de los que sacan de recopilación de artículos, de ideas y cosas así. El problema que tuvo Alejandro Zambra, que no vamos a hablar de él hoy, es que cuando sacó Poeta Chileno fue cuando fue el coronavirus, no tuvo tiempo de presentarlo y parece que ahora con este libro le están dando demasiado bombo cuando realmente tampoco le haría falta. Pero bueno, no estamos hablando de eso. Guille, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué no has venido antes? Como dijo el otro, lo siento mucho, no volverá a pasar, o como era la frase del rey Juan Carlos cuando... Algo así, sí. Algo así. Pues eso, No volverá a ocurrir. mucho, no volverá a ocurrir, Otter. Esperemos. Bueno, tengo un montón de libros por aquí que me están molestando. Me encanta ver la ventana de Jorge con toda esa columna de libros. Estaba contando los míos, tengo 27 aquí delante. Madre mía. Pocos, yo solo tengo 3. No, esos son pocos, esos son muy pocos, porque yo tengo que ir apartando. O sea, ahora mismo no sé dónde están, por ejemplo, los de El barco de vapor. ¿Qué libros os han marcado a vosotros de cuando erais pequeños? ¿Os acordáis de algún libro, por ejemplo, de esta colección del barco de vapor? Rafa, ¿te acuerdas de haber leído? Las aventuras de Bani el Forzudo, que voy a hablar un poquito sobre eso. Pues cuéntanos. Bueno, pues sobre Bani el Forzudo, parece que es una apología hacia la pereza. Y eso lo plantean como algo negativo, cuando yo creo que es algo bastante positivo. Es un niño que adquiere gran fuerza gracias a que se pasa varios años durmiendo y comiendo pipas de girasol, que es lo de comer y adquirir fuerza me recuerda a las espinacas y a Popeye, que eso siempre está muy bien. Y además el autor nació en Liberec, y es que resulta que desde hace poco yo soy coordinador Erasmus de Liberec. Entonces parece que mis lecturas de la infancia han influido en el futuro y de una manera u otra he estado en Liberec recientemente y me he acordado de que este autor, que no sé muy bien cómo se pronuncia, creo que es Ottfried Preubler. Posiblemente Guille podrá pronunciarlo mucho mejor. Ottfried, lo he entendido, ¿el apellido cómo era? Preubler o algo así. Preubler o algo así, ni idea, es checo, ¿no? Por lo que has contado. Y eso os cuento sobre el barco de vapor. Pero, Jorge, ¿quieres que cuente ya todo mi parte? No, ¿verdad? No. Ahora del barco de vapor, solo eso. Solo eso. Celia nos puede decir si tiene algún libro de su infancia, un libro infantil del barco de vapor que le marcara, de lo que sea que le marcara. Vale. Muchos son del barco de vapor, pero... Sí, del barco de vapor me acuerdo de Jeruso quiere ser gente. Jeruso quiere ser gente, que me encantaba ya por el sonido del título. Y me acuerdo de que estuvo el autor o la autora, la verdad es que no lo recuerdo muy bien, en el colegio, presentándolo y demás. Me gustó mucho esa primera experiencia de pequeña. Pero hoy voy a hablar de los libros de Celia. Aunque luego eso será en unos minutos. Sí. Luego nos hablarás de los libros de Celia. Pero antes cantamos, ¿no, Celia? Cantaremos. Por favor, deberíamos cantar. Te la canto, sí. ¿Tú te acuerdas, Guille, de la canción? ¿Me pongo ya o no? Venga, dale. Celia,
Hija mía, ¿qué vas a hacer contando fantasías, Celia? Ave, na, na, ora pro nobis, na, 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 Celia. ¿Cuántas veces te la han cantado? La serie es del año 93. Se Sí, estrenó el exacto, 5 eso es. a Pero Noche de madre Reyes. mía, qué memoria, por favor, Guille. Sí, 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 exacto. Eso es, eso es. Pues Y muchas, hasta- igual que a Noelia, la canción de Noelia, ¿no? Pues a mí también nos pero persiguen ¿hasta las cuándo se canciones. emitió esa serie? Solo hubo Fueron 6 capítulos o 8, yo creo, ¿no? Fue correcto, muy se breve. quedaron sin dinero, querían hacer más. Era coproducción con Alemania, no sé qué países. Guiones de Carmen Martín Gaite, Eso dirección de es. José Luis Borao. Y la niña Cristina Cruz Mínguez hizo luego muy poquito, fue una de las El abuelo. nietas del abuelo y creo que Ujú. ahora es bibliotecaria o algo así. Sé que dejó por completo el cine. Sí, sí. Ujú, ujú. Bueno, es que Guille lo sabe todo. Ya no tengo nada más que decir. Ay, Adiós, menos chicos. mal, pero los libros, Hasta el mes que tengo viene. aquí, estas son las que salieron en el año ¡Ay, qué 93 guay! ¡Cómo con la serie. mola! Y ¡Qué esta es guay! como edición más antigua, pero hecha hace poco, o sea, imitando a las ediciones. Era Mm, como el niño, el libro de las niñas, ¿no? Pero tú sabes más de esto, ¿no? De Elena Fortún y tal. sí, sí. Bueno, no es que sepa muchísimo, pero sí que, sí que tengo previsto hablar un poquito, pero creo que Jorge quiere que primero hablemos un poco Sí, todos en a general ver, y luego ya entremos, ¿no? sí, a ver Abramos si los Guille nos melón. cuenta el libro que le marcó cuando era pequeño, alguno que le Bueno, este es marcara. como, si se ve el estado, está bastante mal el estado de este libro de Gloria Fuertes. Ah, Don Pato y Don Pito, yo creo que es el libro más antiguo que tengo aquí, está madre conmigo, no sé mía. si por mí o por mi hermana, y un libro de poemas, pues casi todos los niños de los 80 tuvimos algo de Gloria Fuertes, que me alegro de que esté ahora reivindicada como icono de todo lo que no pudo ser, icono lésbico, etcétera, icono de poesía también adulta, que en su época apenas se publicó esto de Poeta de Guardia, creo que se llama, pero de esto sabréis más vosotros, pero Gloria Poeta, Fuertes. O quizá no, ¿eh? Poeta de poeta en guardia, creo. Ujú. La Sí, anoté yo porque quería reivindicar, sí, precisamente a Gloria Fuertes. O sea, que genial que la hayas mencionado ya. Estaba pensando que compartiríamos los 5, que hemos leído los Mm, 5. Gloria Gloria Yo Fuertes. Fuertes. sí, por se Gloria escribió un Fuertes. supuesto. poema a Gloria Fuertes, hubo un homenaje a Gloria Fuertes aquí en Salamanca Ah, hace, pensé pues, que de niño, pensé que tú no, escribiste a Gloria Fuertes no, no, como no, una no, respuesta creativa. no, por una antología que hubo aquí en Salamanca de poetas homenaje a Gloria Fuertes o algo así, la verdad es que no Mm, conservo ningún qué ejemplar. pena. Y es de, ¿cuándo sería? De los finales de los 90, por ahí más o menos. Fíjate. Vaya. Si es que no eres tan joven, Jorge. Ya, no, pues sería muy niño. O sea, Acabas de nacer prácticamente. y Noelia, ¿algún libro tú que te haya marcado cuando eras muy pequeña, hace 4 días? Pues a mí me gustaban, la verdad he leído muchos del barco de vapor, pero si tuviera que mencionar un libro de niña que me haya marcado, me iría al Conejo Perico de Beatrix Potter. Esos libros ilustrados con, bueno, no sé si lo conocéis, el conejo que es Creo que sí. Peter Es muy Rabbit. famoso, además, ¿no? Sí, sí. Es una ilustradora, ella es, bueno, es No, quiero decir el inglesa, cuento. Sí. pero es un clásico de la literatura infantil realmente. Ujú. Y sus libros se caracterizan porque ella dibujaba. Entonces a mí me gustaba mucho dibujar, leer los cuentos del conejo. Traía además, era un libro gordo, eran libros gorditos y te traían muchas historias. Entonces te podías leer una historia pues cada noche o cuando te ibas a dormir, o yo me las volvía a leer, me encantaba. Y me gustaban muchísimo las ilustraciones y dibujaba. Entonces quería muchísimo ese libro. O sea, tenía un libro, además, que era gordito y era mi favorito y iba a todos los sitios con ese libro, me encantaba ese libro. Y era de Beatrix Potter, pero por precisamente esa combinación, la importancia de los dibujos en muchos casos en los libros infantiles, de la literatura infantil.
para Claro, motivar son- también a los niños a leer y todo eso, pero... ¿Lo has perdido ese libro o lo mantienes? ¿Lo has No, perdido? no, ese libro, lo que pasa es que yo aquí no tengo nada. Claro, Pero nada de normal, nada, claro. normal. No he traído libros de literatura infantil. Pero porque no he traído libros de adultos también. No, he traído muy pocos libros. Ahora a ver si Correos me ayuda a tener unos pocos más. Pero lo tengo en casa de mis padres. Y sí, o sea, y me lo llevaré a mi casa cuando sea estable y no ande circulando. Pero sí, es un libro que tengo y que cuidado además, porque lo quería mucho. Y luego recuerdo también mucho los libros de cartón, seguro que los hemos tenido todos, de esos que tenían ilustraciones también muy grandes, los típicos cuentos. Sí, 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 sí. Los de pop-up incluso, ¿no? Que en aquella época era una cosa como muy novedosa y ahora es, en fin. Pero bueno, los libros del barco de vapor ya más, o sea, también incluso pues más adolescente, que los hemos leído. Sí, la serie roja. Estaba la blanca. Vamos a ver. La serie roja ya es la de más mayores. Ibas creciendo con los libros sí, de... La blanca, luego estaba la naranja. Primero el azul, ¿no? ¿O no? Sí, el azul yo creo que es más o menos como la blanca. Tengo aquí algún azul. Yo creo que había más diferencia luego entre la naranja y luego la roja, que es a partir de 12 años. Y luego a partir de 9 es la naranja. En Galicia también teníamos, al igual que la colección Barco de Vapor, pero teníamos de Xerais o de Galaxia. Entonces teníamos también un montón y leíamos muchos títulos también de eso. No me acuerdo, no sé decirte títulos ahora. Recuerdo que creo que uno de mis favoritos tenía relación con unos árboles o algo así, no sé, pero que no tenía nada, no eran protagonistas los árboles, pero mencionaba. Y bueno, hemos crecido todos, o sea, es una colección que hay que reivindicar. Sí, a mí el que más recuerdo de cuando era pequeño es de Lucía Baquedano, Fantasmas de día. O sea, recuerdo que me encantó cuando lo leí en su momento, lo volví a releer muchos años después y está muy chulo, lo recomiendo. ¿Seguís leyendo literatura infantil y juvenil? Cuando se la leo a mi sobrina o algo así, pero así como... Pero vosotros, por vuestro misma, placer. No. La verdad es que no. No. ¿Tú sí? Estrictamente no. Sí. Pero ni siquiera juvenil, por ejemplo, sagas como Los Juegos del Hambre, que eso sí que se puede calificar de juvenil. Bueno, es así. En su momento cuando salió... Cómics de superhéroes. Los cómics de superhéroes son... Eso sí quedaría para... Sí. Me vais a echar de aquí, pero no leo ficción, la verdad, solo leo... Guille, fuera. Guille, el más listo de todos. Vuelve. Yo sí, vamos, yo estoy atento de las novedades. Por ejemplo, tengo aquí todo esto que ahora lo quito, que son libros de R.L. Stein, Pesadillas. ¿Os acordáis de Pesadillas? Ay, me encantaban los de Pesadillas, me encantaban. Pues pero tú ya eras mayor, ¿no, Jorge? Pesadillas ya teníamos 15, 16 años. Sí, ya era la adolescencia, sí. Pero Jorge, que yo lo sigo leyendo ahora. O sea, sigo a R.L. Stein. Que yo no leí ninguno porque ya era como mayor. Están bien, o sea, hay algunos mejores que otros, pero están bastante bien. Y estos incluso los intento coleccionar, que no es fácil encontrarlos, además estas ediciones concretas. No, porque luego hay las ediciones Monster, estas grandes, hay un poco de todo. Las del Círculo de Lectores, que vienen un par de ellos. Y son de los años 90, ¿no? Fíjate. ¿De cuándo salieron estos? No sé, porque algunas son ediciones de periódicos, otras son reediciones. Entonces vamos a mirar a ver si hay alguna por aquí, la fecha. Y mira, esta es del 96, del 93 la primera edición, la estadounidense. Y bueno, R.L. Stein sigue en forma, sigue escribiendo, es muy activo en Twitter y tiene mucho éxito. Muchos escritores le odian porque dicen que les copió, que copiaba mucho, por ejemplo, Stephen King, pero bueno, lo hacía en su versión juvenil y estaba bastante bien. Así que, y sí, estoy más o menos atento a las novedades.
Ahora mismo, por ejemplo, Roberto Santiago, que también empezó con este tipo de libros solos del barco de vapor, aquí está, que creo que acaba de ganar el premio, ¿qué premio ha ganado? No sé, uno de Planeta, que acaba de sacar su nueva novela de adultos, es el autor de Los Futbolísimos. ¿Os suena a Los Futbolísimos? Está arrasando. En cualquier sitio que veáis de libros infantil y juvenil está ahí con un montón de libros suyos y Los Forasteros del Tiempo. Y eso es de ahora y está bastante entretenido. Y tengo mucho más. Harry Potter. Por supuesto, claro. Os tiene que gustar. Mira, esta es la primera edición del último volumen de Harry Potter. Al final de los últimos sacaron tantos ejemplares que no son caros tener una primera edición original. Y luego os enseño más. Rafa, cuéntanos algo. Bueno. Un chiste, Rafa, no es broma. Bueno, yo creo que lo que empecé a leer cuando era niño, lo que recuerdo, el primer libro, era Tom Sawyer. Tom Sawyer es el primer libro que recuerdo haber leído de niño y a partir de ahí me di cuenta de que me interesaba mucho la literatura y de que había algo en los libros que tenía relación conmigo. Algo que podía cambiar mi vida y algo donde sucedían las cosas de verdad, más allá de la vida cotidiana. Entonces, Tom Sawyer sería la primera referencia. También recuerdo el libro gordo de Petete. No sé si quizá Guille lo comente. Tengo algo aquí, no lo he traído, pero tengo algo por ahí. Pero no, sí, da igual, Nen, sí. Era argentino, ¿no? Era un García Ferré, se llamaba el autor o algo así, que también tenía uno que se llamaba Calculín, que tenía unas gafas. Sí. Del libro gordo de Petete me quedó algo marcado, que era primero la obligación y luego la diversión. Y eso me marcó para siempre y yo creo que destrozó mi vida. Pero bueno, siempre he seguido esa máxima, para mal más que para bien. Y también recuerdo leer El Club de los Cinco, que ahora que estamos nosotros los cinco lobitos, pues nos puede recordar. Los cinco. Eso, sabía yo que Guille, sin mirar, ya sabía que Guille estaba sacando. Esto fue de la adaptación. De la serie, la tengo aquí en DVD, pero en alemán, porque no se ha editado en España, ni en inglés tampoco, los cinco de Denis Bly. ¿Todos hemos leído los cinco? ¿Todas las que estamos aquí? Yo no. Celia y Nuria no. Claro, las más jóvenes no. Yo creo que no. Porque eso sí era cuando éramos más niños, 10, 11 años, por ahí, sí. Y ya casi terminando ya, pues también leí a Los Tres Investigadores, que era de detectives. Y bueno, también quería reivindicar algunos libros porque yo he traído una pequeñísima teletienda. Primero El Principito, que no es un libro infantil estrictamente, pero creo que representa muy bien el alcance de la literatura infantil, es decir, todo lo que puede llegar. Los libros infantiles realmente buenos son los que los adultos podemos disfrutar. También quería reivindicar este libro, Prodigios Infantiles, de la ilustración. Bueno, pero la temporada, Noelia, lo tengo que conseguir. Se vende por internet para traerlo aquí, que estamos muy lejos. Bueno, no lo digo para tener una comisión. Sino porque ya ni responde a todos. Noelia ya ni responde. Pues Rafa tiene razón en las selecciones que has hecho. Claro, es que has ampliado mucho porque yo me he centrado sobre todo en libros que están enfocados específicamente a niños. Pero es cierto que hay muchos libros que a lo mejor se publican en algunos países en editoriales de niños y en otros países en editoriales de adultos. Por ejemplo, El niño con el pijama de rayas. Y tú que has mencionado clásicos, claro, si
Yo no tengo aquí ninguno, pero clásicos de aventuras, que son los libros que leemos más de niños también y nos marcan, de esos podríamos hablar mucho. Entonces tienes razón que los libros buenos son los que pueden leer también los adultos. Así que de esos hay muchos, claro, eso sí que es un mundo aparte. Y os voy a enseñar alguno más. Por ejemplo, Jerónimo Stilton. Tengo algunos por aquí, que esto es ahora un personaje bastante conocido. Uno que estoy leyendo ahora, que me está gustando bastante, de Pedro Mañas, Ana Cadabra, que tiene spin-off y la leche, tiene un montón de cosas. Esta acaba de salir, es de los más vendidos ahora en literatura infantil. Y tenéis que conocer a Begoña Oro. Begoña Oro es la que, bueno, realmente Roberto Santiago es el que está vendiendo todo ahora. Pero los niños están aprendiendo a leer con Begoña Oro, todos los niños. O sea, esta marca una generación completa. Con Rassi, que es esta ardillita de aquí. Rassi, tiene un montón de ellas. Y luego otro personaje que sacó el año pasado que es Troti. Estos son libros de la edición blanca, de estos de primeros lectores. Y ya os digo, o sea, yo no sé si qué acuerdo tendrá con la editorial, pero si le pagaran por cada libro que vende, esta tiene que estar arrasando, pero que no veas. Lo único que el problema que veo yo con los autores de literatura infantil es que lo ven como libros menores, porque seguro que esta mujer todos unos años la veremos intentando publicar con libros de adultos. Creo que ya ha publicado literatura juvenil, pero no ve estos libros que acabará sacando hasta 7 al año como grandes libros. Y ¿por qué no? Pueden serlo. Por ejemplo, el Principito. Celia, cuéntanos algo. Bueno, voy a ser muy, muy, muy breve. Solamente quería hablar un poco de Elena Fortún y de los libros de Celia, porque me pasa como a Noelia, que no tengo aquí mis libros infantiles. He pedido a mis padres que han venido esta semana que me trajeran este libro y otro más de la colección, que, bueno, que es un poco especial. Pero es que aquí en Salamanca no tengo mi literatura infantil, mi biblioteca de literatura infantil. Y los libros de Celia me gustan muchísimo, porque yo creo que a todas las Celias de la época, las que éramos niñas en los 90, nos regalaron estos libros. No sé si a las de ahora también, pero lo he hablado con más Celias y todas tenemos en común que nos regalaban insistentemente los libros de Celia y a mí me encantaban. Me encantaba el personaje de Celia, esa niña aventurera, contestataria, un poco irreverente. Me gustaba muchísimo todo el mundo y la colección entera la tengo y me gusta muchísimo. Este es el de Celia novelista y bueno, tengo todos los de Celia y hace unos años investigué un poquito sobre Elena Fortún, que me pareció un personaje muy, muy interesante, la autora de los libros de Celia, que en realidad no se llamaba Elena Fortún, se llamaba, a ver si lo digo bien, María Encarnación Gertrudis Jacoba Aragoneses y de Urquijo. Estoy muy orgullosa de haberlo dicho completo. Y fue una mujer muy, muy desdichada porque vivió unas circunstancias muy difíciles. Bueno, estaba en un matrimonio un poco de conveniencia que no le hacía muy feliz y además su marido, que era militar, quería ser escritor pero no tenía mucho éxito. Y claro, ella tuvo muchísimo éxito con los libros de Celia y tuvieron una relación y una convivencia un poco difícil. De hecho, el nombre de Elena Fortún lo extrajo de una obra de teatro de su marido, era un personaje de una obra de teatro de su marido. Y bueno, se tuvieron que exiliar cuando la guerra civil y todo lo demás, y desde el exilio vivían sobre todo del dinero que aportaban sus libros, pero en 1944 fueron prohibidos, que esto me parece increíble, que esta colección de libros maravillosa, que no tiene absolutamente nada de política, pudiera ser prohibida de repente y porque sí. Y bueno, después el personaje de Celia siguió creciendo y con el paso del tiempo escribió Celia en la Revolución. Sabéis que estaba Celia en el colegio, Celia y sus amigos, ¿no? Celia Madrecita, Celia y el mundo. Pues más adelante escribió Celia en la Revolución, en el que Celia ya es una Celia adolescente, tiene 15 años y vive la Guerra Civil Española. Y aunque no es un libro muy partidista, es bastante objetivo, simplemente narra pues
el dolor, el sufrimiento, la pobreza, la tragedia y todo eso, no se pudo publicar hasta 1987. Bueno, no se pudo publicar en el momento y después no se publicó hasta 1987 y desapareció. Se vendió enseguida y desapareció de las librerías, no hicieron otra edición hasta que en 2016 me parece que Renacimiento hizo esta nueva edición de Celia en la Revolución, que para mí fue como un reencuentro con el personaje de Celia y es un reencuentro también con la evolución que sufre este personaje por las circunstancias, que está un poco vinculado con el propio personaje de la autora de Encarnación, Aragoneses y Urquijo. Y bueno, la autora finalmente escribió otra novela autobiográfica para adultos. Fue un poco como Gloria Fuertes, porque también escribió literatura para adultos, pero fue bastante eclipsada por el éxito de la literatura infantil, y escribió una novela que se llamaba Oscuro Sendero, que era bastante autobiográfica y donde hablaba de su identidad lésbica y demás. Entonces fue una persona que tuvo que sufrir bastante por las circunstancias de su momento y, sin embargo, paradójicamente nos hizo felices a tantos con ese personaje de Celia, que luego pasó a la televisión con la serie de la que hablaba antes Guille, ¿no? Con el guión escrito por Carmen Martín Gaite, que se consideraba celiadicta y demás, y que también la serie me parece maravillosa y muy recomendable. Y ya para terminar, quería enseñar este libro un poco más especial, que es una edición de 1939 de Celia Madrecita, que me la regaló mi tío, que era anticuario. Cuando yo era pequeña yo no sabía valorar que era un libro antiguo, y con los años me he descubierto que es una maravilla, porque además la dueña del libro, que se llamaba María Consuelo, hacía anotaciones en el libro y dibujitos y demás, y bueno, me parece que es como un testimonio de la literatura en el propio momento en el que salió. Y eso es todo. Si alguien no ha leído los libros de Celia, se los recomiendo muchísimo. No. Yo creo que podemos leerlos también ahora. Este sí que lo releí hace unos años y me gustó muchísimo. Lo que pasa es que cuando releemos literatura infantil que ya leímos en su momento, es posible que nos veamos un poco influidos por las emociones que nos despertó en el momento, ¿no? Pero bueno, recomiendo mucho Celia. Eso es todo. ¿Hay alguna biografía de Elena Fortún que sepas o algo? Yo creo que no creo que no hay nada aparte de ese. Pues ya sabes. Bueno, es una puerta. Lo que has contado es muy interesante, por eso. Es un personaje interesante, desde luego que sí. Y sabéis que Elena Fortún nació el 17 de noviembre, igual que yo. ¡Hala! ¿En serio? Y ¡Vaya! esto me llama la atención porque ayer en el último programa Noelia habló de que Antonio Gala nació el mismo día que ella. Es verdad. Y también es un poco curioso que podríamos ver qué conexiones hay entre los nacimientos de escritores. Es verdad. Pues para el próximo programa, sí. ¿Quién nació? Yo me sé el mío. Antonio Ferrandis, el actor de Volver a Empezar, Chanquete, nació el mismo día que yo. Fíjate. Y hay un esquiador austriaco que nació el mismo año y el mismo día que yo, para que comparéis quién está más viejo. Se llama Benjamin Reich y nació el mismo día y el mismo año, y yo me veo más joven que él. Pues yo no sé quién ha nacido el mismo día. Elena Fortún, Celia, hay una estatua en Madrid, no sé si en el Parque del Retiro. ¿Sí? O en Moncloa, fíjate, los niños no de Madrid a Elena Fortún. La tengo Sí, que no la he buscar, visto, pero sé que también hay una placa en la calle la casa donde vivió, calle, supongo que tendrá, pero la estatua no la he visto. Los niños de Madrid a Elena Fortún, tal. Fíjate, no lo sabía. Claro, ella era madrileña. Vaya, pues la buscaré. Guille, es que siempre aporta información inesperada, ¿eh? Es increíble. Y sutil. Sí, inteligente. Mira, después del éxito de R.L. Stine hubo, que estos se encuentran bastante fácil, gente que lo copiaba a él. También tenemos a María Gripe, esto la conoceréis, Los escarabajos vuelan en la travesía. Sí, señor. O La hija del espantapájaros. Son libros muy, muy conocidos que leímos en su momento, muchos de nosotros. Luego, dentro de la literatura más juvenil, Morirás en chafarinas, que esto luego hubo película. Tengo la peli por ahí, el DVD. Conocida. Se hizo una peli. Todos los detectives se llaman Flanagan. Espera. Chan, chan.
Este fue el primero, que no se llamó Flanagan, No pidas sardina fuera de temporada. ¡Ah, ese sí lo he Efectivamente, leído sí. yo! Sí, sí. Oh, lo tenemos en común. Y luego la serie de Flanagan, y ha llegado casi hasta mira. nuestros días, ¿no, Nen? Hay uno Flanagan, Sí, hasta hace unos años, no sé, he perdido la pista ahora. correcto. Andreu Martín era un escritor de novela policíaca, también hizo algún guión. Y sí, estos son los últimos que tengo como de adolescente. A partir de aquí ya dejé este género y tal, pero sí, Flanagan. Luego, clásico. Martín Casariego sacó unas novelas muy, muy chulas de literatura juvenil, por ejemplo esta, y Decirte alguna estupidez, por ejemplo, Te quiero. Ah, sí, sí. También claro. hay película de eso. Se vendió. Ujú. No, se vendió Yo muchísimo. creo que sí, con Alejo Sauras, ¿no? De esta, Gracias, vamos. Celia, porque a tanto no llego. Yo creo diría que no. De su primera, ahora lo buscamos, de su primera novela se hizo una película que fue Amo tu cama rica. Es así, pero de La de esta... Emilio Martínez, sí que la hay. ¿no? Del año 2000, dirigida por Antonio del Real, con Alejo Sauras, Blanca Jara, su hija. Sí que hay una peli. Pues Y mira, el cantante de Bon Bon Chip, Sergio Martín. Fíjate, yo fui a un concierto de Bon Bon Chip hace unos años. Música infantil, si queréis, para otro día, que hay también Sí, donde rascar. Otro tema. Noelia, ¿tienes algo tú que contarnos? Bueno, pues yo la verdad hice muy mal los deberes, no preparaba. Los prodigios infantiles. Tenemos una idea, los prodigios infantiles. Aprovecha. Sí, no, bueno, yo al no hacer los deberes, pues así improvisando, sí tengo que decir también un libro. Yo leí desde pequeñita también La Isla del Tesoro y fue un libro que me gustó muchísimo. Claro. También de Luis Es lo que Stevenson. decíamos antes, es que los libros de Y es que la aventuras literatura son maravillosos, sí. Al Esos hilo también, tengo por ahí un de montón. lo que dijo Rafa, o sea, y bueno, y es que ¿por qué la literatura, no? Porque la literatura infantil, lo que dijiste tú, pues en muchas ocasiones no es valorada y los autores de literatura infantil son estigmatizados, un tanto relegados a un segundo plano. Y en eso, Gloria Fuertes, yo también de niña sí he leído poemas de Gloria Fuertes y yo creo que es de lo poco que leía de poesía y me llamaba la atención, sobre todo jugaba muchísimo con los sonidos y ovejas obesas con cara de tontas, o sea, me acuerdo de poemas de memoria, pero yo qué sé, porque los cantabas, pero porque se prestaban, claro, eran tan musicales y... ¿Puedes imitarla o no? Bueno, no, prefiero... Pero tú sí, Guille, tú sí puedes. Espera, que el niño ve la tele y le da el Pero es que ellas a lo mejor no la veían por la tele como nosotros. Ah, yo no lo he visto. Yo después, yo de mayor, la he buscado, Claro, he buscado esas cintas, Un esos globo, dos vídeos. globos, tres globos, la en los cometa programas blanca, con José la Hierro. martes y 13 y tal, sí. Bueno, el caso es que es una gran poeta también, lo que dijo antes Guille, que debe ser reivindicada como tal, y es cierto que más allá de esa literatura infantil compuso poemas pues, de la generación del 36, de la generación del 50 y poemas serios, muy serios, Sí. hizo gran literatura. Y bueno, que escribir literatura además para niños no tiene por qué ser más fácil. O sea, los libros se tienen que hacer fáciles de leer, pero eso no quiere decir que sean fáciles o que sea un autor menor el que lo hace. Pensemos en Matute también. Sí, Jorge, ¿qué vas a hablar? Sí, no, es que has abierto una puerta muy interesante que es, ¿habéis escrito alguna vez literatura infantil o juvenil? Yo sí. Guille no, porque no... Tú sí, Rafa, ¿tienes algo que nos puedas leer, que nos puedas enseñar? Bueno, sí, pero es que de verdad que pensáis que lo digo de broma, pero cuando menciono prodigios infantiles de Noelia, lo digo totalmente en serio. Y es que quería decir algo que por qué he elegido ese libro. Y es que en este libro el poeta José Iglesias de la Casa tiene un sintagma que me encanta, que es pimpollo ilustre. Y esto que es una especie de oxímoron, en realidad la literatura infantil en sí misma es un oxímoron,
porque la literatura está relacionada con lo ilustre, lo infantil con el pimpollo. Entonces, el hecho de que haya literatura infantil es maravilloso porque explica, combina un rango de lenguaje muy alto con la posibilidad de ser un niño. Entonces eso creo que es muy bonito. Y de verdad que por eso reivindico el libro de Noelia. Rafa, qué bonito, por favor. Realmente. Noelia, esperamos que nos hables un poquito de él. Pero sí decir que, bueno, la literatura infantil, la consideración de los niños como público lector no existía. No eran considerados, por eso en España encontrar literatura infantil en el siglo XVIII, incluso aunque se habla de las fábulas y así, era utilizadas en el colegio, pero para aprender latín. No era, de hecho tenemos, no era literatura propiamente de diversión, de entretenimiento, de fomento de la imaginación, y en cambio en Europa sí, vamos a tener ya finales del siglo XVIII y en España en el siglo XIX empieza esa literatura infantil, pero porque empieza a considerarse ese sector, y entonces al hilo del libro, pues claro, no teníamos una noción de niño, no existía. O sea, no existía el niño como tal. El niño dormía entre los padres, el niño usaba la ropa de los adultos, el niño no era considerado una categoría humana, sino un proto-hombre todavía que tenía que desarrollarse. Entonces no era valorado, no era atendido ni objeto de literatura, de escritura. Y bueno, eso solo que decir, bueno, no me quiero liar, pero bueno, que es muy importante, creo que es fundamental la literatura para los niños y yo, por ejemplo, yo fui una niña muy solitaria, o sea, porque, bueno, mi hermana me lleva 5 años y yo vivíamos en una casa. Entonces, claro, yo no quedaba con los niños a jugar, no podía salir a la calle a jugar porque tenía el campo. O sea, podía salir al campo y salía al campo, pero me refugiaba muchísimo en los libros. Entonces, yo leí muchísimo de niña y fui muy feliz. O sea, recuerdo cómics, pues lo que decía antes, ¿no? Del dibujar las ilustraciones de los libros infantiles. No sé, creo que es algo que todo niño tiene derecho a experimentar y que le abran ese mundo. Y después, en relación también a otra cosa que hablabais, el punto de los libros infantiles tienen que enseñar, o lo que decía Rafa, hablaba de la pereza, pero como algo negativo. Tienen que ser moralizantes o tienen que aportar una enseñanza. Bueno, no. Sí, en este sentido, las aventuras de Banial Forzudo hacían apología de la pereza como algo positivo, pero es que he leído críticas actuales que lo ponen como algo malo. Hay, por ejemplo, si queréis adentraros un poco más en la escritura de literatura infantil y juvenil, específicamente españoles, está este libro de SM, no es ni mucho menos mi favorito, Escribir, de Enrique Páez, que es también un autor de literatura infantil y juvenil. Este es un clásico, tiene mucho tiempo. Luego Jordi Sierra y Fabra, que ha escrito cientos de libros. Fabra me encantaba en la adolescencia. 2 ediciones de La Página Escrita, que es su libro sobre cómo hace sus novelas. Os recomiendo la primera porque se lee mucho mejor. La segunda no amplía casi nada y además tiene la letra pequeñísima, te deja los ojos. Y por último, acaba de salir, ya no sé si en 2023 o ya 2022, porque me pierdo, finales de 2022, un libro muy bueno de Chiqui Fabregat,
de la Escuela de Escritores, publicado por Páginas de Espuma, que es Escribir infantil y juvenil, y está muy bien, muy bien, muy bien. Podéis pensar, puede que... Está muy bien este libro, la verdad. Me gustó muchísimo. Y no he escrito nada de literatura infantil y juvenil, pero como veis me interesa el tema y hay muy bien material por ahí. Rafa, tú has escrito infantil y juvenil. Bueno, ¿Nos vas a leer algo? Sí, os voy a leer un poema. En general mi literatura es bastante infantil, porque mi carácter es infantil y no es que pretenda escribir literatura juvenil o infantil, sino que me sale así. Y bueno, tengo un poema sobre Calimero y otro sobre Pipi Calzas Largas, que es el que os voy a leer, el de Pipi Calzas Largas, que está en un libro que se llama Sería bueno que me hicieras caso, que está aquí, que tiene prólogo de Jorge Barco, que es lo mejor del libro, el prólogo. Bueno, el poema se llama Risueña. Ríe y sueña. Con coletas pelirrojas, sus pecas expresan pasión y sinceridad. Más fuerte que otros niños, incluso que los mayores, abre sus brazos para dibujar un viaje. Efervescente crea y voladora imagina. Alegre como un globo, se monta en las musarañas y nos presenta a sus amigos. Un caballo bonito y un mono elegante nos conducen al paraíso de la intuición. Graciosa como una oveja, virtuosa como un elefante, Pipi Calzas Largas nos está mirando todavía. Nos invita a subirnos a sus ideales. Nos sonríe siempre y nunca se enfada. Bueno, pues ese es el poema. Gracias por dejarme leerlo. Luego ponemos unos aplausos de fondo. Gracias a ti. Guille, cuéntanos algo. Enséñanos cosas. Estaba pensando en espacios donde hemos leído. No sé si erais de bibliotecas. Pues mira, yo tengo un problema con las bibliotecas. Un problema muy grande con las bibliotecas. Os lo voy a confesar. Me cuesta devolver los libros. O sea, me cuesta ir hasta allí. O sea, lo que no me gusta tenerlos aquí, porque los libros luego sí tienen el sello y eso no me gustan. Quiero los libros conservados de forma impecable. Yo no pongo sellos, yo no firmo mis libros, o sea, nada. Entonces, no quiero un libro de la biblioteca, pero me cuesta horrores tener que acercarme hasta allí otra vez para devolverlos. Entonces, si me gusta mucho un libro, prefiero comprarlo, porque si no sé que se va a quedar un año en casa hasta que vuelva a la biblioteca a devolverlo. Porque yo estaba pensando que gracias a la biblioteca, la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez, los que seáis de Salamanca, el editor de Anaya, la abrió en el año 85, estaba en el barrio y gracias a ella pues leí un montón. Luego me pasé a la biblioteca municipal, la de Gabriel y Galán, y la de la Casa de las Conchas, que se abrió en noviembre de 1994, y gracias a ellas pues he leído mucho. Enseño algo, no os quiero aburrir, pero bueno, junto a los 5, pues los 7 secretos, supongo que Rafa y Jorge, alguno habréis leído de ellos. No. ¿No? ¿Los 7 no? No. El club de los 7 secretos después de los 5. Estos eran de Inglaterra y la respuesta estadounidense eran los Hollister. Oh, sí, eso sí. Estos libros así naranjas son todos de detectives así infantiles, que es un género mucho. Si tuviera que salvar un libro sería este, Alarma en el Circo Sarani, de Pacto Secreto, que me lo compró mi mami en la Feria del Libro de Salamanca, en las casetas de la Plaza Mayor. Tenía 10 años, en el año 88 o algo así, no sé, me gustó la portada, no sabía ni quiénes eran, y estos al final pues me leí los 32 que había. Este era el primero, A la caza del gángster, y el último que se editó en España. 32 son alemanes, Pacto, TKKG se llaman en alemán, detectives infantiles. Con los ojos de hoy no son muy políticamente correctos. La chica es pánfila, como pasaba con Ana, la de los 5 también. Los malos siempre suelen ser extranjeros o tienen algún defecto hablando o en el cuerpo o tal. Pero bueno, más detectives infantiles. Estos también eran muy típicos. Las aventuras de la mano negra. Había que leer una página y a la derecha buscar en la imagen la solución o algo así. Tenías que fijarte en algo.
que lo resolvían. Parecido era otro, Las aventuras de los detectives del Faro, de Austral Juvenil, y estos amarillos, no sé si Rafa o Jorge se acuerdan, Resuelve el misterio, que había que alguno por ahí también, no lo he traído aquí. Sí, ¿no? Que había que ponerlos delante de un espejo o algo así de aventuras juveniles. Otro clásico, que hay 2 pelis, pero nada en España, El pequeño vampiro, de una autora alemana, Angela Sommer-Bodenburg, que tuvo 2 películas, también hay serie, muy conocidos por Centro Europa y tal. Mi autora favorita entonces, Christine Nustlinger, austriaca de Viena, Intercambio con un inglés, clásicos así de los 80 de biblioteca. Filo entra en acción, y Querida Susie, Querido Paul, esto es así en forma de... ese sí, ese lo tuve, me gustó mucho. Querida Susie, Sí. Querido Paul, Y y por Diario otro lado. Secreto de Susie y Diario Secreto de Paul. Estaba muy bien esta autora. Me he dado cuenta que tengo, esto es de lo poco literatura infantil que tengo más extranjero que español, que yo de música, cine o televisión siempre me atrae español más, pero mira, aquí, bueno, de este ya hablamos, Fray Perico y su borrico, los 5 lo hemos leído. Sí. Noelia, Yo no estoy segura, la verdad. Es Noelia, posible que no. Eso. Y este que Lo es conozco de hoy. El Sodom Pitus, que este es un clásico de la literatura catalana. Yo lo leí en castellano y cuando aprendí catalán, pues me enteré de que era catalán. Es como si le preguntas a alguien catalano hablante de los 80, 90, este libro lo ha leído. ¿Puedo un poquito más? No mucho más. Sí. He querido meter claro algo que sí. medio kiosco, pero no es kiosco. Los cómics de Heidi. Los cómics de Heidi. De la serie Qué Heidi, recuerdos. que no sé si salían en periódico, en kioscos o en libros. Esta es una reedición. Esto gracias a mi hermana, muy orgulloso de haber leído Esther y su mundo, cómic femenino de Purita Campos, que me da una envidia porque el cómic femenino ha habido un montón en España y cómic así masculino no será, en fin. Yo he leído de los que tenía mi madre. ¡Guau! Yo también. He leído yo. Esther y su mundo. ¿Qué edad tienen vuestras madres, si se puede saber? La mía es bastante más mayor que... Mi madre tiene 60 ahora. Mi madre Guau, 66. Ya les pillo mayor, porque esto es como de finales de los 70, principios de los 80. Mi revista favorita en el kiosco, Yo Donald, mediados de los 80, y esta pues incluso la daban unas tapas y la podías encuadernar. Y luego de cómics no tengo aquí nada de Zipizape, que eran mis favoritos. Ay, me encantaba Zipizape también. Y si tengo Tintín, este era mi favorito, Las joyas de la Castafiore, por meter algo de cómic. Y ya está. Sí, Zipizape para nosotros era, yo creo que era fundamental. Pues sí, y Asterix y Obelix, Tintín, hubo muchos que al final... Mortadelo y Filemón. Mortadelo y Filemón. Sí, pues mira, tengo... El Pato Donald, yo también he leído un montón, o de Zipi, de... Don Mickey, Pato Aventuras. Sí, cosas de esas, pero de restos que me llegaban a casa y yo, pero me parecía súper... Me gustaban mucho los cómics. Sí, de Mortadelo y Filemón tengo uno firmado por ahí, pero mira, no, ese no lo he puesto. ¿En serio? Sí, ahora si queréis lo cojo, debe estar por ahí. Que uno que está triunfando mucho ahora, Las aventuras de El Capitán Calzoncillos, que ha habido película. Es muy, muy conocido. De aquí de cercanos, que Raúl Vacas, por ejemplo, de Salamanca, que ha publicado varios libros, no tengo aquí ninguno. Magníficos. En SM, Niños Raros, por ejemplo, consumido preferentemente en Anaya. Ángel Marca Fernández, poeta de adultos, pero también autor de poesía infantil, como puede ser Versos para niños nocturnos, o el último, que es Poemas en la pista, que también publicó cuentos para leer de un bocado. Estos son los 3 que tiene de literatura infantil. Y luego tengo alguna cosa que están sacando ahora, que está bastante bien, que son novelización infantil de películas clásicas para nosotros. Esto yo creo que lo compran más para los padres que para los hijos, porque yo veo esto y me lanzo a por ello. Y estos más o menos, yo creo que no me dejo ninguno, salvo uno, para enseñaros, que es Charlie y la fábrica de chocolate de Roald Dahl. Me voy a levantar un momento a enseñaros, si queréis, el libro de Mortadelo y Filemón,
pero quiero que penséis una cosa importante, algo que dijo Guille hace un momento. Aquellos libros no eran políticamente correctos. O sea, ha habido una polémica, no sé si os habéis enterado, sobre los libros de Roald Dahl, los están publicando en el Reino Unido, pero versiones actualizadas, quitando cosas que pueden molestar. Yo tengo que deciros, antes de levantarme, que estoy de acuerdo con eso. Estoy totalmente de acuerdo. Todo es crítica, porque ahora mismo todo se critica. O sea, no hay que estar en la corriente y si algo a alguien le parece mal, a todo el mundo ya nos parece mal. Pero a mí me parece perfecto, y ahora os voy a decir por qué, que se actualicen este tipo de libros a los lectores actuales. Y ahora mismo vengo. Gracias. Sí, ¿vosotros qué pensáis sobre lo que ha dicho Jorge? Pues yo la verdad, claro, cambian títulos emblemáticos, Creo... pero es que lo que ha dicho Jorge me ha hecho replantearme mi posición. Porque es verdad, es que al final te marca y te educan inconscientemente. Está aquí. Qué chulo. Oh, qué guay, qué genial. ¿Fuiste a una firma de libros o algo así o lo compraste? No, lo compré. La verdad es que no recuerdo cuál. O sea, no me lo ha firmado a mí, lo compré, pero no venía con la firma. Sí, lo compré en estas que sacan ediciones, la primera edición firmada, que hay muchos de esos ahora. Es un mundo eso, no sé si lo conocéis. Se puede comprar libros de cualquiera firmados, pero sí. de quien sea. Yo compré uno de John Grisham, pero tuve que ir lo compré por internet, a una librería de su pueblo, donde él va a menudo a comprar. Entonces, a esa librería, para que gane un poco de dinero, si saca alguna novela, él hace una pequeña firma para la gente de la zona. Entonces, yo contacté con la librería para comprarlo por internet, pero en Estados Unidos no venden fuera de Estados Unidos. Tuve que contratar una dirección en otro sitio, que hay como apartados de correos allí, para que lo envíen allí y después desde ese sitio te lo reenvían a casa. Vamos, tardó como 6 meses en llegarme y me gasté un pastizal, pero está dedicado para mí, para Jorge Barco. Ahora hay otra que ya no lo voy a hacer, Ruth Ware, que acaba de sacar, también va a publicar una novela que también la librería de su barrio va a hacer una firma también con dedicatoria, pero es que ya me cansan esas cosas. Por el tiempo, porque al final es mucho trabajo, llamas por teléfono allí, porque tampoco aceptan que le des la tarjeta de crédito ni por email ni por ningún sitio. Es un rollo. Ya. Entonces, este tipo de libros lo compré, cuando salió, me voy a poner Lecciones 2015, sería por ahí, lo sacarían en algún sitio, comprar firmado por él y lo compré. Roald Dahl. Vamos a ver, hay autores cuyos libros quedan anticuados muy a nuestro pesar. Por ejemplo, Michael Crichton. O sea, Michael Crichton, el rey del thriller tecnológico. Y claro, lo tecnológico de su momento, 10 años después, es una mierda, se queda antiquísimo. ¿Por qué no su fundación puede ir actualizando algunas partes de esos libros para que se puedan seguir leyendo como algo actual? Por ejemplo, hace poco leí Los renglones torcidos de Dios, de Torcuato Luca de Tena, que está muy bien, es un thriller muy bueno, pero seguro que mejora leyéndolo traducido, porque tiene un lenguaje un poco anticuado, que sí que estaba muy bien para su época, pero no es un clásico de la literatura, es novela comercial y tenemos que saber diferenciar eso. Entonces, una literatura que está enfocada al público, a entretener al público, como pueden ser los libros de Roald Dahl, ¿por qué no se pueden hacer ediciones quitando algunas partes para que puedan ir enfocadas a un público más infantil? A mí no me parece mal. Depende, ¿no? Si se indica... Sí, ya hay muchas ediciones de clásicos y de todo. Sí, claro, actualizar un clásico, eso es maravilloso, es necesario, es importantísimo. Y si no es un clásico también, si hay que actualizarlo, se actualiza. O versiones el problema infantiles. es como si hay como temas censura. tabúes, exacto, la censura. Ese es el problema, la censura, ¿no? Ahí es donde podemos no estar quizá tan de acuerdo, pero si se trata de una actualización, por supuesto. Pero es que ahora mismo todo sienta mal. Todo parece mal. Yo lo que estoy diciendo es que esos libros, tal y como están, en esos colegios están prohibidos, porque no se pueden actualizar esos libros para que los lectores infantiles los puedan leer. Que la edición original exista a la venta, por supuesto, pero que no sea o se leen esta edición
o no los pueden leer. Porque entonces a lo mejor es que no los pueden leer, porque sí que es cierto que los tiempos han cambiado y no tienen por qué leer a lo mejor algunos títulos que en su momento fueron en su momento fueron menos polémicos, pero ahora lo serían. Hay una autora, Judy Blume, no sé si la conocéis porque aquí en España no es muy conocida, que trataba temas así bastante polémicos. Ella además hacía literatura infantil, o sea, enfocada a niños más pequeños y hacía libros, vamos, si sigue viva la pobre, creo recordar, sí. Y hacía libros bastante polémicos. Estás ahí, Dios, soy Margaret y algunos así más son muy conocidos. En Estados Unidos es, vamos, famosísima. Y ella enfocaba sus libros diciendo, voy a tratar un tema que para un niño sea difícil. ¿Sabes? Un tema que realmente que normalmente no se hable con ellos sobre ese tema. Y a partir de ahí hacía un libro infantil. Y eso ahora mismo, vamos, yo creo que te prende en fuego. Pero ella es un clásico, o sea, ella sí que se le permite. Ella está viva. Ella está viva. Sí, vamos, hace poco estaba viva, si sigue, vamos, sigue. Eso sí, estoy viendo. Voy a mirarlo, a ver. Estoy viendo que sus 3 cónyuges le han fallecido. Pobre mujer, no sé, no conozco. No, pobre, Dios mío. No conozco tanto su biografía. No, es porque estaba viendo en Wikipedia la referencia a ella. ¿Quién era una autora de literatura, de novela negra que falleció hace poco? ¿Dónde lo tengo yo por ahí? Que yo no lo había leído, a ver si lo tengo por aquí en algún sitio. A ver dónde está. Judy que Blume tenía una biografía que había asesinado junto a una amiga suya a otro, algo así, ¿no? ¿No suena? Una movida, y no lo sabía eso. ¿Decías de Judy Blume? Que es un seudónimo. Sí, puede ser, hombre, depende de tu nombre. Es bueno tener seudónimos si tu nombre no es muy comercial, ¿no? Judith Sussman. Sí, tampoco ha cambiado tanto, ¿no? O si no quieres que te reconozcan cuando des el DNI, cuando compres, por ejemplo, te pones Terence Mosh, qué bonito, ¿eh? Eso sí que es un buen seudónimo. Tu nombre no es artístico, ¿no, Jorge? Tu nombre es de nacimiento. Jorge. Sí, ¿no? Yo no necesito nombre artístico. Estoy buscando porque no la sigo yo. Vamos a ver. Anne Perry, sí, Anne Perry es. Pues buscadla porque pasó algo así. Alguna movida tuvo por ahí involucrada en algún asesinato cuando era joven o algo de eso. También es seudónimo Anne Perry. No la he seguido yo mucho. Últimamente he leído más a Mary Higgins Clark porque nos queda poco tiempo ya para estar aquí y no es el tema ahora mismo, no me desviéis. Bueno, pero no pasa nada. Los domestic thrillers que están triunfando, sobre todo mujeres, pero no significa que sea literatura de mujeres ni para mujeres. Es decir, a ver si me explico. Muchas veces cuando se intenta hablar sobre, ponemos por ejemplo literatura infantil y juvenil, se hacen como marcos, ¿no? Está los famosos, los importantes y luego a lo mejor se pone una parte para hablar también de las mujeres. En este caso da la casualidad de que si hablas sobre el domestic thriller, por ejemplo, da la casualidad, pero bueno, es una buena casualidad que casi todos sean mujeres los que triunfan en ese género. La novela perdida, por ejemplo, La chica del tren, La mujer en la ventana, no, que es un hombre, aunque ponga sus iniciales para que no se sepa. Y en este caso os quería comentar como curiosidad de Mary Higgins Clark, que acaba de publicar una novela ahora mismo, ¿Dónde están los niños ahora? Y como lleva muerta varios años, es curioso que acabe de publicar esa novela que ni siquiera ha escrito ella, pero con eso quiero dejarlo hoy. Publicó su mayor éxito, se titulaba ¿Dónde están los niños? De no sé de qué año fue, del 75, 78, por ahí más o menos. Tuvo una trayectoria muy larga y este año su fundación ha publicado la segunda parte. Acaba de salir hace un mes o dos. ¿Dónde están los niños ahora? Creo que todavía no se ha traducido al español.
y como no sé a qué viene esto exactamente, pues voy a dejarlo aquí. Esta última, en los últimos años lo escribía con una coautora, y a la Fine Burke, y entonces es esta coautora la que lo ha escrito, aunque aparece con el nombre de los dos. La idea parece que era suya, pero la primera está bien, ¿eh? Está bastante bien la primera parte. No sigáis a esta mujer, a la Burke, en Twitter, porque es aburridísima, solo habla de política, es un rollo, pero de verdad decir qué cansina, pero vamos, que es gente que está por ahí ahora. ¿Qué nos queda de literatura infantil y juvenil, Rafa? ¿Nos queda algo por decir? Sí, bueno, hay una chica en este mundo que tiene el brazo tatuado con Alicia en el País de las Maravillas, Dumbo, Pipi Calzas Largas, y me parece muy interesante que su brazo sea un cuento de hadas y que ese impacto de la infancia se plasme en la piel. Entonces eso también me parece bonito, la importancia de todo lo que leemos y lo que vemos cuando somos niños y cómo se queda en nosotros. En el caso de esta chica que os digo, está de manera explícita en la piel, pero para nosotros está sellado a fuego, porque todo lo que hemos leído cuando éramos niños nos impacta. Casi podíamos haberlo cortado aquí, que hubiera quedado precioso. Perfecto, sí. Guille, ¿tienes más teletienda? No. No, pues entonces vamos a dejar. ¿Sabéis que ha llegado este momento? ¿Ha pasado esto, de verdad? Sabéis que estamos en el Ecuador de la ficha rosa, porque... A la serie de Celia, si queréis, me levanto por hacer teletienda. No, lo vamos a cortar ahí donde Rafa terminó, ahí empieza la música, ¿eh? Lo vamos a dejar ahí porque ha quedado precioso. Sí. ¿Vale? Sin despedirnos ni nada. Bueno. Muy chulo, muy chulo. Voy a darle a finalizar grabación si queréis. Espera. No, digo solo una última cosa. Sí. Tengo una compañera con la que coincidí en la universidad, no era exactamente de mi promoción, pero era de una promoción mayor que yo, pero coincidíamos en optativas, Andrea Maceiras, y ella se dedica a escribir literatura infantil. Algunos de sus títulos son Europa Express o Alma de Elefante o Lo que sé del silencio. Está teniendo mucho éxito, sobre todo en Galicia, claro, publica en la editorial Galaxia. Pero el elefante es un animal muy infantil, ¿verdad? Es verdad. Que se relaciona con los en El Principito también. En Dumbo. Guille, ¿tienes algo más que decirnos? Sí, tengo una amiga, muy amiga mía, Fernanda Cran Uribe, que es escritora de literatura infantil y juvenil, como Un bicho raro, en SM, que está ambientado en Austria. El último que publicó en Siruela, El limpiagafas cuántico, y que es un clásico, El otro techo del mundo, que tiene 300 ediciones, que parece ser lectura obligatoria en institutos o algo así. Y bueno. ¿Tenemos que decir algo más, Rafa? Gracias. Guille también tiene una amiga, ¿verdad?, que escribe literatura infantil. Ay, es verdad, Fernanda, no lo he dicho. Sí, pero que seguimos grabando. Lo podemos meter. Espérate un momento. Noelia, sí. ¿Tienes algo más que decir? Espera, claro, no digas nada, lo metemos todo. Rafa. Noelia, ¿tienes algo más que decir? Vale. No digas nada. Por favor, incluye esto. Te lo pido, por favor, Jorge. Tienes que incluir esto tal cual está. Sí, por favor. Mira, es que así, Noelia, escucha, es que así lo meto luego esto antes de que empieces a hablar. Perfecto. Y ahora digo a Guille si tiene algo más que decir y después intentamos cerrar con Rafa. Vale. Lo corto como quede. Bueno, también hay que decir que estamos en el Ecuador del programa, que en teoría vamos a hacer 12 y este es el 6º. Y es guay que estemos los 5 juntos. Que no, desde el primer programa no coincidíamos los 5. No habíamos vuelto a coincidir, es cierto. ¿Ah, sí? Sí. Fíjate, no me he dado cuenta.
A mí Sí. me da mucha pena que nunca tengo libros, porque al no estar en casa... Bueno, ya todo llega, Noelia. Guille, ¿tienes algo más que decirnos? Sí, tengo una amiga, muy amiga mía, Fernanda Cran Uribe. Exacto. ¿Tenemos que decir algo más, Rafa? Gracias.